Saludos. Para mí es un verdadero placer participar en este Congreso Internacional de Investigación, Encuentro de Saberes Científicos, organizado por la Fundación Red Iberoamericana de Grupos Semilleros y Jóvenes Investigadores. De verdad, siento que el tema que nos ocupa, la educación a distancia, es precisamente uno de los temas que más se ha debatido o se está debatiendo en cualquiera de los niveles de la educación, no en Venezuela, a nivel mundial. Y creo que ha llegado justo, en un momento justo, donde a todos obviamente nos tomó por sorpresa. Ya muchos de los que venimos de alguna manera asumiendo las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de trabajo, y entendemos que la educación a distancia es la educación del futuro y que de alguna manera en algún momento determinado nosotros debimos haber comenzado realmente a enseriarnos en las instituciones a trabajar con las tecnologías. No sé por qué razón aún todavía nos resistimos al tema de las tecnologías. Entendemos que hay mucha gente que obviamente no nació con las tecnologías, que son analfabetas tecnológicos, y que de alguna manera les ha tocado o les ha costado emigrar al tema de las tecnologías. Y es precisamente allí donde quiero radicar esta conversación, esta ponencia, porque una de las cosas que más nos ocupa es precisamente el rol del tutor y el rol obviamente del estudiante en asumir la educación a distancia como fuente para su formación. Hoy día es algo bien interesante porque en el año finales del 2018 en Venezuela se estuvo discutiendo, se estuvo revisando la normativa de estudios a distancia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, una normativa que se generó en el 2012, y esta normativa estaba bastante completa, sobre todo porque había bastante experiencia a nivel universitario de cómo las instituciones de alguna manera venían asumiendo la educación a distancia a pesar de no tener quizás la permisología para poder funcionar como tal. El ministerio fue un poco celoso, con muchísima razón, en otorgar esos permisos a ciegas. Y se propuso hacer de alguna manera algunas evaluaciones de aquellas universidades que tenían la posibilidad de asumir las tecnologías como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay muchas universidades en Venezuela y que de alguna manera vienen haciendo muy buen trabajo en el tema de la educación a distancia. Pero cuando hacemos una revisión, no tenemos ningún problema en el tema de las plataformas. Yo creo que hay universidades que han instalado unas plataformas tecnológicas impresionantes, pero quedan allí. Esas plataformas quedan allí sin uso o son de lujo. Y lo digo de esta manera porque el problema no está en la plataforma tecnológica, el problema está en la formación del tutor y cómo tú formas a ese estudiante para que pueda asumir ese proceso de investigación individual. Entonces, les quiero hablar precisamente de esas competencias de los tutores y las competencias de los estudiantes en la utilización de las tecnologías para su propia formación, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que es donde está lo preocupante, porque cuando llega la pandemia, el coronavirus, resulta que nos agarra de sorpresa y hay la necesidad
de asumir los estudios a través de las tecnologías. Pero no todos estaban preparados para hacer eso. Muchos habían estudiado, muchos entienden lo que es la educación a distancia, muchos de alguna manera habían tenido cierta relación con los estudios a distancia, pudieron haber hecho una que otra materia, tal vez pudieron haber estudiado bajo la modalidad semipresencial o a lo mejor virtual si lo hicieron en alguna universidad extranjera. Pero el problema no está en asumir el estudio, el problema está verdaderamente en la disciplina que tú tienes que tener para poder realmente aprender. Nadie va a aprender si no tiene una disciplina para el aprendizaje, pero además si no entiende las formas de autoestudiar. La educación a distancia es compleja, no es tan fácil como la gente lo piensa, y de hecho se ha tomado muy alegremente los estudios a distancia, e incluso me preocupa mucho que se tratan hasta de hacer evaluaciones semanales para verificar el cumplimiento de la atención estudiantil por parte obviamente del tutor. Yo creo que ahí hay una gran equivocación en cuanto a la evaluación. Esto no quiere decir que la atención no sea semanal, no sea diaria incluso. El problema está en cómo asumimos nosotros ese compromiso, cuál es la negociación que nosotros tenemos con el participante, con el estudiante, y a qué acuerdos hemos llegado los dos para que él pueda aprender. Aquí tenemos que sacarnos de la cabeza que el tutor es un docente de aula. El docente no tiene las mismas competencias en un aula y en un aula virtual, en un aula física y un aula virtual. Las competencias son totalmente distintas. En un aula presencial, el docente explica una clase y luego de explicar la clase espera que el estudiante le haga preguntas. O mientras está el proceso de la explicación de la clase, el estudiante le puede ir haciendo alguna pregunta o el profesor se presta para que le pregunte. En el caso de la educación a distancia es completamente distinto. El tutor se tiene que preparar para realmente dar una atención especial a aquel que no está viendo. Y que de seguro esa persona también va a tener las mismas interrogantes que pudo haber tenido un estudiante en clase. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado porque el rol del tutor es importantísimo. ¿Cuáles son esas competencias del tutor para que pueda asumir realmente un aula virtual? Ofrecer una materia. El tutor obviamente tiene que estar familiarizado con lo que dice, con lo que hace, con su área de investigación. Porque el estudiante, una vez que asume estudiar a distancia, tiene que comprometerse realmente a un proceso de investigación, que es el que lo lleva a llevar a su autoaprendizaje, obviamente conducido por este tutor. Entonces el tutor le tiene que ofrecer todas las herramientas para que él pueda autoaprender. Además de negociar el tiempo de encuentros. ¿Por qué? Porque es importante que este estudiante no sienta que está solo en ese proceso de aprendizaje. Sienta que está acompañado y que este tutor lo está conduciendo al éxito, lo está conduciendo a la culminación de una materia en el mejor de los términos. Ahí es donde está precisamente donde está la garantía de los estudios a distancia. Un tutor, un estudiante, debe estar completamente convencido de cuál va a ser su rol. El estudiante obviamente va a asumir su compromiso de investigación y el tutor va a asumir su compromiso de acompañante.
el tutor tiene que estar formado en cuanto a la atención. Hay un lema en estudios a distancia, un lema que se viene manejando desde hace muchos años, y recuerdo que en el 2008, cuando empezábamos nosotros a incursionar en el tema de la educación a distancia, como algo novedoso pero algo necesario, se hablaba que una de las características del tutor era tratar de mantener el equipo o el grupo de estudiantes que le era asignado en un aula. Ese tutor tenía que ser tan vigilante que él tenía que terminar con el mismo número de estudiantes que se le había asignado desde el primer día. Una responsabilidad impresionante. El tutor tiene que tener capacidades realmente de atención. El tutor tiene que abrirse a todas las posibilidades de encuentro. Estas cosas que hoy día estamos hablando que son muy interesantes, porque habían instituciones que también cerraban toda la posibilidad de que el estudiante pudiese utilizar, el estudiante o el tutor, ojo, ¿no? Pudiesen utilizar otras alternativas para poder encontrarse, para poder de alguna manera llevar ese proceso de encuentros y de aprendizaje, no solamente por la rigidez de una aula virtual, de alguna plataforma, en el caso de nosotros, la experiencia es Moodle. Moodle yo creo que ha sido la plataforma que escogió el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la recomendó para que la mayoría de las instituciones universitarias venezolanas la asumiera, porque es realmente bastante completa, muy amigable y resulta muy sencillo pues su operación, manejarla. Entonces, hay que darle mayor opción al participante y también al tutor, porque cuando hay una relación de aprendizaje, en este caso, el tutor y el estudiante se convierten en una especie de socios. Cada quien está en su lugar porque uno está. El tutor está porque tiene estudiantes, los estudiantes están porque obviamente tienen asignado un tutor. Y obviamente están dentro de una institución que le exige a ambos, obviamente, asumir su compromiso como tal. Entonces, cuando hablamos del tutor, el tutor tiene que estar también formado, tiene que entender muy bien los procesos de aprendizaje colaborativos, porque todas las herramientas que existen, son buenas y oportunas en algún momento. Por ejemplo, el WhatsApp, el Telegram, vienen a ser herramientas sumamente poderosas, poderosísimas. Un WhatsApp es un aula virtual. Un grupo WhatsApp es un aula virtual. Yo en esa aula virtual perfectamente puedo atender a un grupo determinado de estudiantes, puedo intercambiar con ellos experiencias, puedo hacer un chat sincrónico, puedo hacer un foro asincrónico, puedo recibir tareas, puedo evaluar. Si ustedes se dan cuenta, y tengo la experiencia para poder llevar un foro, para poder administrar un aula virtual, un chat es posible. Igual en Telegram. Pero es que además pudiese tener encuentros sociales con los estudiantes en Facebook o en Instagram. ¿Por qué no? Pudiésemos hablar de otros temas. Y no solamente encontrarnos en esos espacios académicos, sino también poder compartir otras experiencias que también de alguna manera van a terminar relacionando digamos, el espacio social que requiere un estudiante y un profesor o un tutor en la vida, pues, en el transcurrir de la vida. Entonces, hoy día, cuando ya vemos la educación a distancia, que la hemos tenido que asumir de manera obligada, que muchos profesores, que muchos maestros, maestras,
que jamás en su vida pensaron que tenían que asumir las tecnologías como una modalidad de estudio, las agarró de sorpresa y les tocó inventar. Hoy día tendremos que, ante toda esta situación que se nos ha presentado, vemos con muchísima fortuna lo que está sucediendo, porque bueno, se abren otros caminos para investigar esta modalidad de estudio, que además debemos ir pensando que realmente va a ser la educación del futuro. Difícilmente, muy difícil, nosotros volvamos a la supuesta normalidad. Volveremos al aula de clases en cualquier momento, eso no cabe la menor duda. Pero también es cierto que después de haber vivido esta experiencia, va a ser muy, pero muy difícil que nosotros asumamos ahora la educación tradicional. La utilización de las herramientas tecnológicas van a quedar por siempre, porque incluso el maestro se va a ver obligado ahora a compartir o a negociar con el estudiante las nuevas tecnologías. Inclusive las instituciones lo van a tener que institucionalizar. Lo van a tener que hacer así para realmente ponerse a tono a lo que está pasando en el mundo. Estas experiencias tan significativas que hoy día estamos viviendo, van a ser insumo para la nueva investigación, para de alguna manera reforzar cómo asumir, cómo abordar los estudios a distancia, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros lo veamos con las puertas abiertas y con la mejor disposición para poder abordar lo que nos viene. Esas propias experiencias que han tenido los maestros, que han tenido que hacer magia para que de alguna manera esos estudiantes se sientan atendidos, y con muchísima alegría entendemos que hay muchos casos, o demasiados casos positivos, no solamente en los estudiantes que de alguna manera cumplieron con el objetivo de aprender, por docentes que han estado muy pendientes, muy preocupados, y que por esa misma preocupación han utilizado más de un medio para poderse comunicar con los estudiantes y poder lograr el objetivo de aprendizaje. En la medida que entonces ese tiempo ha venido de alguna manera pasando, estas experiencias han ido de alguna manera colocando a este profesor en los niveles necesarios para realmente conducir el aprendizaje. Y eso es muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que tu preocupación te angustió, en esa misma medida de dar respuesta, al principio quizás lo hiciste de manera acelerada y te equivocaste, pero poco a poco la experiencia te ha llevado a garantizar con las estructuras que tú tienes el éxito del aprendizaje. Entonces, las características de la educación a distancia que las tenemos que tomar en cuenta para poder entender el proceso, la flexibilidad, ¿verdad? Que es la flexibilidad la debemos entender no para favorecer al que no quiere estudiar, no para favorecer a aquel que no tiene disciplina. No, la flexibilidad simplemente es un proceso, ¿verdad? Es una garantía para que el estudiante, si se siente de alguna manera preocupado por el tiempo, porque incluso puede haber el caso de que no logró la investigación o no llegó a la satisfacción, que también es probable, el docente tutor tiene que manejar flexiblemente la atención de ese estudiante. La disciplina, tanto para el docente como para el estudiante, es importantísima, otra característica de la educación a distancia. No importa dónde estemos, no importa en qué lugar nos encontremos, no importa la hora. Lo importante es que nosotros
hagamos un horario de estudio al igual como nosotros lo teníamos de manera presencial. Si nosotros estudiábamos en la mañana, bueno, escojamos unas horas en la mañana durante la semana y esas horas son para dedicárselas al estudio. Igualmente el tutor tiene que ocupar, tiene que de alguna manera buscar un horario de trabajo para poder evaluar y conducir a ese estudiante. Eso no quiere decir que el estudiante no lo llame, no le escriba en un horario distinto al que han planificado, porque pueden haber sus emergencias y tampoco eso puede ser cerrado. Si hablamos de flexibilidad, no podemos tampoco cerrarlo. Ahora, tampoco se puede abusar de ello. Pero el tutor también tiene que buscarse la manera de un mecanismo de trabajo de tal manera de que no se agote, de manera tal que él pueda tener su espacio para la atención, la evaluación y obviamente la investigación. Porque en este proceso de educación a distancia, aunque mucha gente aún lo siga discutiendo, estas aulas virtuales son el mejor escenario para la investigación. Porque de alguna manera estamos trabajando con grupos de aprendizaje donde nosotros también aprendemos, donde hay discusiones, donde nosotros aportamos obviamente saberes, pero de alguna manera también podemos recibir algunos aportes que están sucediendo quizás en el mundo y que un estudiante perfectamente lo puede traer a la discusión y mostrar. Entonces tenemos que ser suficientemente humildes para entender que no lo sabemos todo y que podemos todavía seguir aprendiendo. El proceso de educación a distancia, si nosotros lo vemos desde la realidad académica, tiene una estructura, digamos, que se ajusta a la necesidad del humano. No podemos pensar que la educación a distancia es algo que simplemente se toma a la ligera. No. La educación a distancia tiene una formalidad impresionante. Incluso muchos tutores siempre se han quejado porque dicen que hay que dedicarle mayor tiempo. Eso es completamente cierto. Porque entre otras cosas, la dedicación a través de las tecnologías es prácticamente individual. Tú tienes que atender a cada una de las personas que recurren a ti. La educación a distancia es también tan rigurosa como lo es la presencialidad. Es que yo no encuentro que exista una diferencia entre la otra. Lo que existe es una modalidad es presencial, una modalidad es a distancia. Inclusive eso se terminó. Porque si realmente nosotros pensamos que hoy día la educación a distancia será el futuro y que en muy poco tiempo nosotros veremos esto como una realidad permanente, nosotros vamos a entender que no existe una modalidad presencial, una modalidad a distancia. Existe una modalidad, es una forma multimodal de asumir la educación, que va desde la presencial hasta lo virtual. En todo caso se tendría que llamar de esa manera, y algunos autores, algunos investigadores de los estudios a distancia, de las tecnologías, ya precisamente utilizan el término multimodal como posibilidad de estudio. La educación a distancia no la podemos ver como si fuese algo realmente que no tuviese solidez. Si la educación a distancia es bien aplicada, la educación a distancia es realmente una fuente importantísima del proceso aprendizaje-enseñanza. De hecho,
la elaboración de los mediadores de aprendizaje son muy rigurosos, puesto que un mediador de aprendizaje, lo que nosotros en la presencialidad llamaríamos el programa, el mediador de aprendizaje debe tener prácticamente todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que tú tienes que desarrollar para poder lograr llegar con éxito al final de la materia. Y por supuesto, el tutor acompañarte en este proceso de autoinvestigación. Entonces, hablar de la educación a distancia es inmenso. Hoy día, todos nosotros estamos construyendo de alguna manera la nueva educación en el mundo. Porque las experiencias que estamos viviendo ahorita van a ser precisamente las bases que nos van a nosotros a decir qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos eliminar y hacer de la educación a distancia la educación del futuro. De verdad que para mí hablar de la educación a distancia es demasiado agradable, muy agradable. La conozco, realmente la defiendo y estoy completamente convencido que es una forma ideal para el estudio. Es una forma complementaria. Nunca vamos a dejar de tener el docente. Hay mucho temor en eso. El docente es el que maneja las tecnologías. El docente es el que conduce el proceso de aprendizaje. El estudiante simplemente utiliza con el tutor las tecnologías para su proceso de aprendizaje. De verdad que para mí ha sido un verdadero placer poder dialogar con ustedes. Un tema tan importante que estoy seguro que esto va a traer muchísimas, pero muchísimos encuentros importantísimos de cómo vamos a abordar en los próximos años la educación en todos los niveles, porque todos los niveles se han visto afectados, pero a la vez beneficiados, porque no habrá un solo docente que no haya entendido que debe formarse, debe prepararse, debe actualizarse para realmente poder abordar todas esas personas, esos niños que nacieron con las tecnologías y que impresionantemente, aún desconociéndolas, las conocen. Y por supuesto, todos, en todas las áreas del saber, en todas las profesiones, va a ser muy importante manejarse, obviamente, en el tema tecnológico, porque la tecnología, mientras nosotros respiramos, ha cambiado muchísimo. No es lo mismo la tecnología cuando yo empecé este discurso a la tecnología o a los cambios, tecnológicos que pueden haber al finalizar esta ponencia. Ya para finalizar, pues reitero las gracias por la invitación. Este es un tema que yo sé que va a seguir por mucho tiempo en el tapete, puesto que todos los días estamos aprendiendo de cómo abordar la nueva educación, de cómo formar a ese tutor para que pueda realmente conducir un verdadero proceso de aprendizaje, porque ahí está el secreto. El secreto realmente está en que el tutor realmente sea una persona que esté preparada y tenga la capacidad
de poder llevar a sus estudiantes de principio a fin con el mejor desempeño. Que ese estudiante pueda realmente adquirir las mayores destrezas y conocimientos durante el proceso de aprendizaje. Ese es el verdadero tutor. La mayor responsabilidad la tiene el tutor. El resto es la disciplina que debe tener el estudiante. Entender que las tecnologías son la fuente de trabajo del futuro en cualquiera de las áreas. De hecho, vivimos con las tecnologías, pero muchos nos negamos a ellas. Bueno, ya a partir de ayer ya no nos podemos negar. A partir de ayer ya tenemos que entender que estamos generando los nuevos formadores del futuro y la nueva educación del futuro. Feliz día.